Bueno, entonces vamos a arrancar el nuevo miércoles del curso anual de urgencias pediátricas y en este encuentro vamos a agradecer a parte del equipo del servicio de neonatología, tanto a la doctora Ivana Mato como a la doctora Fátima Carabajal, que nos van a acompañar para esta continuación de lo que habíamos visto el miércoles anterior con el doctor Darío acerca de la reanimación. Ahora el porqué de nuestro encuentro tiene que ver con qué otras consultas podemos tener en nuestra guardia de urgencias, en cualquier de nuestras guardias en la provincia, con la consulta de un neonato. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, las dejo a ustedes así, les dejo mucho tiempo. Bueno, gracias Belén, agradecerte a vos y a tu equipo por la invitación a poder compartir con ustedes este curso, que me parece sumamente re importante, como te decía hace un ratito, y bueno, buenas tardes a todos, y un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones y que podamos dialogar. Bueno, como disparador y presentación de este temario que vamos a ver hoy en relación a los neonatos, me pareció importante preguntarnos, ya que es un curso de emergencias pediátricas, ¿por qué acuden los neonatos al servicio de urgencias? Analizando, a ver si puedo pasar, analizando la bibliografía, podemos ver que existen publicaciones actuales, hay 3 de las cuales recomiendo. Hay una publicada el 2021 que justamente dispara esta pregunta y que es producida por la Universidad de Alicante. Hay una muy interesante actual de un equipo de servicio de emergencia de Niza, una francés, que hace un análisis muy interesante, ambas que es del 2022, también donde evalúa el cumplimiento del seguimiento precoz del posparto y de las visitas innecesarias a los servicios de urgencias pediátricas, que es un estudio observacional prospectivo del Hospital de Niza. El de Alicante es un estudio metodológicamente importante con casos controles, el anterior. Hay un poco más de bibliografía, un poco más antigua que me pareció interesante, también de España del 2011, un servicio de emergencia. Encontré esta bibliografía de un hospital uruguayo donde estudia la hospitalización neonatal desde los servicios de emergencia, que me pareció interesante. Hay varios en las revistas de emergentología donde hablan sobre los factores que afectan las presentaciones neonatales al servicio de urgencia, tanto de bibliografía canadiense como estadounidense. Hay uno nuevo, también relativamente nuevo, del 2021, de una investigación prospectiva de los factores que influyen en las visitas neonatales a un departamento de emergencia terciario, que es un estudio turco, y uno en el archivo DISIS, que es un poquito más viejo, pero que también es importante y tiene datos relevantes que vamos a ver, de factores asociados con la asistencia neonatal temprana en los servicios de urgencias pediátricos. Casi todos los estudios son retrospectivos y evalúan las consultas con 1 año de antigüedad, obviamente todos seleccionados pacientes neonatales en los primeros 28 días, con estudios metodológicos aceptables. Les recomiendo el francés porque también hace una evaluación evalúa su sistema de salud, su regionalización y sobre todo las causas de por qué llegan a consultar los padres de los servicios de emergencia, y hace una autocrítica importante hacia el egreso de las maternidades de los neonatos y de su sistema, ¿no? Ellos encontraron que el 77% de los pacientes salía sin una adecuada información desde las maternidades en relación a los cuidados postnatales y a las primeras consultas neonatales. Entonces, ¿qué podemos deducir o qué podemos sacar en conclusión del análisis de esta bibliografía que es interesante conocer? Es que los neonatos representan alrededor de entre el 1,4 al 1,5% del total de las consultas de los servicios de emergentología pediátrica. Fíjense, en el volumen que ustedes ven, que son los que atienden estos chicos, es un porcentaje muy pequeño. Que este porcentaje de consulta neonatal en el SUET en relación al número de recién nacidos en las maternidades, que es donde se hacen estos trabajos, representan, por ejemplo, para España el 15,15%, en Francia el 12%, Estados Unidos dice que el 7,7% de un niño en el primer mes de vida van a tener una consulta en los servicios de emergencia. Y lo importante de estos trabajos es que muestran que el porcentaje de visita innecesaria oscila entre el 45 al 52%, ¿no? Fíjense, altísimo. La mitad de estos pacientes concurren por inquietudes no resueltas o no informadas a los padres,
El diagnóstico de niños sanos va a ser en los servicios de emergencia, se reporta entre el 10 al 34%, es un tercio de los pacientes que se atienden, y que entre el 60 al 70% no requiere exámenes complementarios. En el estudio de Uruguay, el 4,5% ingresaba con riesgo de vida, y en el más nuevo, de Turquía, de ahora del 2022-2021, reporta un 12,8% que se presenta con enfermedad grave. O sea que estamos viendo que un alto porcentaje, la consulta va a ser de algo que se podría haber resuelto con un buen seguimiento posparto o de postneonatal, que es lo que vamos a ver después, y que los pacientes realmente graves que van a asistir con riesgo de vida es un porcentaje del 10%, entre el 10 al 15%. Que el promedio de las edades de las consultas en los días de vida es básicamente en la segunda semana. El promedio de los estudios oscila entre el 12,5 a 19 días. Hay una ligera predisposición en los estudios, depende de los que uno lea sobre el sexo masculino. Algunos predomina el sexo femenino, pero bueno, en la tendencia es el masculino a tener más casuística. Que los neonatos hospitalizados, esto es un dato importante, que van a ser hospitalizados desde el servicio de emergencia, varía entre el 13 al 47%. Fíjense que es amplia la franja también, pero más o menos va a ser un tercio. España reporta que es el 38,3%, el que menos reporta es Turquía, el 13%, Uruguay el 29%, Francia el 47%, ¿no? Ellos fueron muy críticos y realmente hacia su sistema interno de alta. Bueno, dentro de lo que reportan estos estudios están los factores perinatales, demográficos y sociales, por los cuales hay más consultas en los servicios de emergencia. ¿Cuáles son estos factores? Ser una mamá primigesta, ser soltera, tener una edad menor a 25 años, algunos trabajos reportan 21, tener un nivel socioeconómico más bajo, un nivel educacional más bajo. Ellos reportan secundario, como el de menor educación que se observan en las encuestas. Falta de preparación prenatal, fíjense, en esto es importante, las personas que no podían acceder a los cursos prenatales, estar desempleado, esto también me llamó la atención, reporta algunos de Estados Unidos, Francia, vivir cerca del servicio de emergencia, por lo cual acude más, tener una alta temprana desde la maternidad, obviamente esto es algo que lo hemos visto, la inadecuada información a los padres sobre los cuidados del recién nacido y controles. Fíjense que el 50% de estas consultas van a estar en relación a problemas del cuidado. Y por supuesto sale de estos estudios que el grupo neonatal, obviamente que más consulta, va a ser el de menor de 2.500 gramos, los prematuros tardíos, que ya todos conocemos que es un grupo altamente de riesgo, es decir, aquellos niños nacidos entre las 34 y 36,6 semanas, y hay una clínica perinatológica exclusivamente sobre este grupo etario de neo, en el cual se reporta que estos chicos van a tener 3 veces más posibilidades de reingreso luego del alta por los siguientes problemas: ictericia, trastorno de la alimentación e infecciones. Esto por lo cual ya hoy todos conocemos, hay un archivo argentino de pediatría también que habla exclusivamente sobre este grupo, de que no hay que minimizarlos. Bueno, ¿cuáles eran los motivos de consulta por los cuales iban al servicio de emergencia? Acá es importante, puse un popurrí, la verdad que es muy variable de acuerdo a los centros y a los servicios de emergencias que realizan los estudios. Lo que es interesante por ahí de este slide es ver que muchos, por ejemplo el francés, que es nuevo, algunos de los estudios de Canadá, ellos ponen el motivo de consulta y después los diagnósticos, con lo cual los pacientes egresan del SUEP. Que eso es interesante analizar, que es parte de la reflexión y de las conclusiones que vimos recién. Por ejemplo, España, en el trabajo del 2021, reporta como las 3 causas de consultas más frecuentes: los trastornos fisiológicos neonatales, el 17,4%, las infecciones respiratorias, el 13,4%, los cólicos o llanto, el 12,8%. El estudio francés, que este es interesante, que es nuevo, pone que los síntomas respiratorios eran una de las consultas más frecuentes, el 26,1%, los problemas de alimentación, el 16%, síntomas digestivos, el 13%, el llanto excesivo, el 13%, síntomas dermatológicos el 11%, la fiebre el 10% y otros el 13,3%. Pero miren abajo, interesante lo que reportan de los diagnósticos de egreso. Era
Preocupación excesiva, es decir, inseguridades de los padres o inquietudes no resueltas, el 20,5%. Enfermedades infecciosas benignas, 19,3%, enfermedades graves, el 17%, trastornos digestivos, el 16%, problemas de alimentación, el 8,8%, y los otros, el 18%. O sea que hay un alto porcentaje que demuestra que son consultas que podrían suplirse con una entrevista con anterior o en los días siguientes al alta. El estudio turco del 2021, ellos reportan la ictericia como causa de consulta en el 66%, la irritabilidad el 9,3%, los vómitos el 3,4% y la fiebre el 2,6%. Estados Unidos reporta también la ictericia como principal causa, la irritabilidad y los vómitos, y los diagnósticos fueron un 30 y casi 34%, niño sano, ictericia el 13% y los cólicos el 5,8%. Los estudios de Canadá reportan la dificultad en alimentarse y los vómitos del 36%, dificultad en la lactancia el 18%, es uno de los que los nombra, el llanto el 6%, el rash el 6%, ictericia el 6%. Y los diagnósticos de egresos fueron más dificultad para alimentarse el 36%, infecciones el 26%, infecciones respiratorias el 14%, ictericia el 10% y niños normal el 10%. Y este estudio de Uruguay, que es el que decía que el 4,5 entraba en riesgo de vida, que ellos vieron solamente las causas por las cuales ingresaban los pacientes a las terapias neonatales, esto era patología, encontraron que la respiratoria era el 42%, la fiebre de causa desconocida el 17%, las digestivas el 5,8%, las neurológicas 4,7%, las quirúrgicas el 4,7%, el BRUD 4,3%, la sepsia el 2,1%, la ictericia 2,5% y las cardiopatías el 1,8%. Esto es interesante también, pero como verán, son casi las mismas con diferente disposición. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de esto? Que obviamente los neonatos constituyen un grupo etario especialmente vulnerable, con una mayor mortalidad. Es decir, ¿por qué nos preocupa siempre este grupo? Porque sabemos que la mortalidad infantil, el porcentaje neonatal es un 60% del valor de la mortalidad infantil, o sea que es un porcentaje muy alto, al cual sabemos que tenemos que, si queremos bajar la mortalidad infantil, tenemos que estar muy atentas a que estos niños no se nos mueran, y que obviamente los grupos más vulnerables son los menores de 1.500 gramos, los prematuros tardíos, que son los chicos que pueden ingresar más por el servicio de emergencia. Presentan una gran variabilidad de síntomas y signos que por su inespecificidad generan gran ansiedad en sus padres y numerosas visitas a los servicios de urgencias, y en general están relacionadas con los cuidados y con un alto porcentaje de ingreso. Probablemente ellos reflexionan mucho en los trabajos, que estos ingresos se deban más justamente a la prudencia por ser un grupo muy vulnerable, que por la gravedad clínica que presentan los chicos al momento de la consulta. Lo que han visto esos trabajos, que en general cuando se los internas, estas internaciones son cortas, de 1, 2 o 3 días como máximo. La educación de los padres puede ayudar a prevenir visitas innecesarias a la sala de emergencia. Esto ya lo reporta el New England en el 2007, es decir, que mejorar la calidad de atención ambulatoria, sobre todo la preparación a la familia y la información sobre los cuidados y las primeras consultas, disminuye las consultas a los servicios de emergencia. Esto también lo dice el trabajo actual del francés. Ellos vieron que haciendo la primera consulta médica entre los 6 a los 10 días, disminuían obviamente las consultas a los servicios de emergencia. Como ustedes saben, nosotros en la provincia se ha ido acortando la primera consulta al egreso de las maternidades, obviamente en chicos que no tengan riesgo, que tengan que ser citados antes, tratar de hacerlo entre los 7 y los primeros 10 días, y esto en la bibliografía internacional, como lo estoy mostrando, refleja que disminuyen las consultas a los servicios de emergencia, y que son sumamente necesarias para poder aclarar todas las dudas que los padres les haya podido quedar al egreso de las maternidades. También se reporta en las revistas de emergencias, en una del 2015, que tener programas de apoyo postnatal en los sistemas de salud también disminuye estas consultas. Y por supuesto que es fundamental, lo ponen como conclusión, que los médicos de urgencia conozcan los principales motivos de consulta. Por eso me parecía interesante hacer esta introducción y hacer una revisión de la bibliografía actual, porque es importante que ustedes cuando reciban estos neonatos puedan saber o poder diagnosticar qué patologías realmente son las que podemos detectar
que van a producir un problema grave de enfermedad en estos niños y que van a tener que necesitar una acción de ustedes mucho más agresiva, más rápida, o comunicaciones con los servicios de ENEA. Bueno, habiendo hecho esta introducción, que espero que les haya sido útil, cualquier cosa, si no lo charlamos en el transcurso de la charla, nos gustaría presentar ahora un caso clínico que va a ser el disparador de las siguientes reflexiones. Este paciente es un paciente real que fue en el 2017, bastante reciente, que ingresó desde el servicio de emergencia de nuestro hospital hacia nuestra neonatología. Como antecedentes prenatales, era un embarazo con 3 controles, una captación a las 19 semanas, una madre de 20 años, grupo y factor B positiva, tenía todas las serologías actualizadas, el embarazo no había tenido patologías relevantes dentro de los 3 controles que figuraban en el CIP, tenía gesta 2, parto 1, aborto 0, nace un bebé prematuro, de peso adecuado, con un parto vaginal cefálico, un Apgar de 9,9, 36,1 semanas, 2 kilos 600, con una talla de 47 y un perímetro cefálico de 33. ¿Qué le pasó a este bebé? Dentro de la clasificación podemos decir que es un prematuro tardío, por presentar a la hora de vida hipotermia de 35,5 y rechazo alimentario, se interna en la terapia intermedia, permanece en esta área durante 10 días, de donde egresa con los siguientes diagnósticos: policitemia, que no requirió tratamiento con sangriodilución, e ictericia neonatal. Se le da el egreso hospitalario con pecho exclusivo, y se le realiza un test de Kemper con, el día 7 del 5 del 17, donde tenía el miembro superior derecho 98-99, el miembro inferior derecho 95%. En el periodo inmediato se egresa de nuestra institución, y a los 14 días de vida, se ha ido a los 10, consulta a la guardia de pediatría por rechazo alimentario, dificultad respiratoria, mal estado general, hipotónico, afebril. En la urgencia se realiza un estado ácido de una placa, que vamos a dejar solamente esto para poder pensar, y el paciente tenía un pH de 6,90 con una PCO2 de 46, bicarbonato de 9,9, un estado de un exceso de base de menos 22, una PO2 de 36, y lo que vemos en la placa es una cardiomegalia con un índice cardiotoráxico que mayor de 0,6. Bueno, y a partir de esto nos gustaría reflexionar con ustedes este caso que nos pasó. Hay algunas cosas que no sé si pudieron anotar o van a preguntar, que llamativamente en la evolución que se presentó van a tener una connotación, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar de compartir, le voy a dejar el espacio a Fati, para que podamos empezar a desarrollar nuestro pensamiento clínico. Hola, buenas tardes. Como Ivana había presentado, yo voy a seguir con la charla a raíz del caso clínico. Bueno, ahí lo presento. Bueno, una de las causas o diagnósticos diferenciales que habría que pensar en los pacientes es la sepsis neonatal, que es la charla que voy a dar ahora a continuación. La sepsis es un cuadro inflamatorio sistémico originado a causa de un cuadro infeccioso. Es una de las causas más frecuentes de shock en el periodo neonatal. Nosotros podemos clasificar, o la sepsis tiene diferentes clasificaciones, una de ellas es el tiempo de presentación, se clasifica como sepsis temprana, la que se presenta dentro de las primeras 72 horas de vida. El 85% de los pacientes se diagnostican dentro de sus primeras 24 horas de vida, y el 5% entre las 24 y 48 horas. Esta característica de esta sepsis es que tiene una transmisión vertical, y los gérmenes comúnmente involucrados son el streptococo beta hemolítico, la Escherichia coli y la listeria monocitógena. Y después tenemos la forma de presentación tardía, que es la que se presenta entre las 72 horas y 28 días de vida. Estas se caracterizan o se dividen en comunitarias o nosocomiales, y los gérmenes involucrados son los estáfilos, epidermidis, el estáfilo aureus,
y en algunos pacientes que tienen el antecedente de una internación, tienen los gram negativos como Klebsiella, Cinetobacter. Hay factores de riesgo para sepsis neonatal, que pueden ser para la sepsis precoz, sobre todo la prematurez. Es uno de los grandes factores de riesgo. ¿Está? Perdón, no sé si no se estaba viendo. Sí, se ve, pero se ve chiquitito. Ah, Sí. perdón. Hay que agregar, Ahí te iba a decir, Fati, perfecto. eso. Ah, bien, bien. Ahí está, Perdón. ahí está. Yo seguía nomás. No, pero igual se veía, nomás que chiquitito. Ah, bien. A ver. Bueno, de sepsis precoz, los factores de riesgo, como estaba diciendo, es la prematurez, la ruptura prematura de membranas, el antecedente de una madre con coriomionitis o fiebre en el momento del parto. Si esa mamá está colonizada con el estrepto y no ha recibido la profilaxis adecuada, y uno de los factores de riesgo que son comunes en los prematuros es de ser sexo masculino. En cuanto a la sepsis tardía, tenemos las internaciones prolongadas, como había mencionado, el uso dentro de la internación prolongada, los pacientes que han sido invadidos con sonda o han necesitado requerir ARM, o aquel paciente que está expuesto a alguna cirugía, el uso temprano de antibióticos, el uso de inhibidores de la bomba de protones, y también aquí en la sepsis tardía entran también los nenes que han estado en contacto con personas con cuadros respiratorios también. Las manifestaciones clínicas de los neonatos, como decía Ivana, son bastante sutiles y muy variados, ¿sí? Algunos pacientes van a presentar alteraciones sutiles de la termorregulación, pueden presentar hipertermia o hipotermia, que es más comúnmente la hipotermia, sobre todo en el prematuro. Pueden tener alteraciones del sistema nervioso, una hipoactividad, una letargia, algunos temblores, algunos síntomas digestivos como distensión abdominal, rechazo alimentario, succión deficiente, y los que están con un cuadro más comprometido, por ahí tienen algún cuadro respiratorio que se manifiesta con quejido, taquipnea, mala mecánica, y en algunos casos pueden llegar a ser apneas. Y a nivel cardiovascular, según el grado de la sepsis, también vamos a tener taquicardias, arritmia, mala perfusión, y en algunos casos va a llegar a la hipotensión. Entonces nosotros podemos decir que un paciente que tiene una sepsis grave, con un cuadro un poco más florido, con alteraciones, presentan también trastornos de la perfusión, vamos a estar en presencia de un paciente que está con un shock séptico. Dentro de los trastornos de la perfusión que van a presentar estos niños, tienen oliguria, trastornos del sensorio y la acidosis. Para el reconocimiento del paciente y para poder definir bien la sepsis y el shock séptico, podemos decir que la sepsis es un paciente que tiene una infección, que está cursando una taquipnea, que puede tener cambios del sensorio, y también puede tener taquicardia, pero no tiene signos de hipoperfusión. Cuando el paciente ya está en shock, podemos decir que a la infección se le agregan signos de hipoperfusión. Dentro de los y también a su vez podemos decir el shock séptico, que puede estar en su momento compensado y descompensado. En el compensado, en líneas generales, mantiene todavía la presión arterial, y en el descompensado se presenta la hipotensión. Estos son los parámetros que podemos ver para hacer un diagnóstico diferencial entre un shock séptico temprano, donde vamos a ver que un paciente tiene la resistencia vascular periférica disminuida, tiene un gasto cardíaco aumentado, la presión arterial puede o no estar disminuida, puede estar normal, la temperatura diferencial entre la rectal y la periférica puede estar igual o aumentada. Este paciente puede estar con los pulsos normales, o puede tener la piel está caliente por su propia vasodilatación. Y este paciente en su periodo inicial no va a tener acidosis, ¿sí?
A diferencia del shock tardío, que hay una disminución del gasto, hay una disminución de la presión arterial, hay signos de bajo flujo, y va a tener los pulsos débiles, la piel fría. Estos son los que por lo general se presentan en la sepsis tardía, ¿sí? Los objetivos generales del tratamiento están basados sobre todo para revertir ese cuadro de falla de la circulación, mejorar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión y el aporte de oxígenos a los tejidos. Y las acciones van a ser aumentar el volumen sistólico, optimizar la precarga, la poscarga, mejorar la contractilidad y monitorizar el contenido de oxígeno en sangre. Bueno, así como había dicho que la sepsis es una de las principales causas de shock a nivel de la salud pública, es muy importante, y hay una revisión de los archivos argentinos de pediatría que habla de las recomendaciones del manejo del shock séptico durante la primera hora en los niños. Ellos lo que recomiendan es, primero, una de las características es que se arme un paquete de medidas, que este paquete de medidas sea acorde al centro donde uno está trabajando. Y el paquete de medidas tiene el reconocimiento, la reanimación, la estabilización del paciente. En la parte del reconocimiento, que se utilice una herramienta a nivel institucional que sea el disparador de acciones, que una vez que el paciente sea evaluado dentro de los primeros 15 minutos que habla del triage, que se puede identificar como un paciente positivo de sepsis y se inicien en las primeras acciones dentro de los 15 minutos de ingresado el paciente, ¿sí? En cuanto a la reanimación, habla de lo que se inicia el paquete de reanimación, el acceso vascular, los fluidos, la realización de los estudios, los antibióticos, y en caso de shock refractarios, el uso de inotrópicos. Y la estabilización, que todo lo que es la estabilización sería todo el paso previo de estabilizar el paciente en la sala de emergencia para el traslado hacia la UCI o hacia un centro de mayor complejidad. También hablaba del paquete de medidas, hablaba del tema de la referencia y los controles de proceso. Ahora yo voy a ir hablando más o menos detallado de cada uno. Lo que recomiendan es que haya una herramienta de activación de criterios. Hay varios consensos que a nivel de pediatría ellos sugieren el uso de guías de prácticas con protocolos estandarizados, ¿sí? Y que tengan una herramienta con los criterios clínicos para determinar los pacientes con síntomas o con riesgo de presentar sepsis. Que la evaluación sea dentro de los 15 minutos, que la activación también sea dentro de los 15 minutos, y que nosotros, una vez reconocido ese paciente, podamos evaluar si ese paciente va a necesitar, vamos a poder asistirlo en nuestra complejidad, o si va a necesitar hacer referencia a otro centro de mayor complejidad. Los consensos actuales que hablan de sepsis, de shock séptico en neo, están las guías NICE y las guías del Colegio Americano de Cuidados Críticos, que ellos hablan sobre todo el Colegio Americano es el que sugiere este paquete de medidas que se basan en el reconocimiento, la reanimación y estabilización del paciente. Bueno, como vemos aquí, las guías NICE, ellos en realidad sí también hablan de una herramienta que detecte el paciente de riesgo, no hablan de ningún puntaje, hablan de criterios clínicos, las NICE, y las estrategias, que sobre todo la estrategia es la terapia temprana dirigida a conseguir metas clínicas, y en la reanimación los fluidos, las drogas y el monitoreo.
En cambio, el Colegio Americano de Cuidados Críticos, ellos son los que implementan y sugieren el paquete de medidas. Bueno, estos son los signos y síntomas. Las guías NICE, como decía, que tenía alto riesgo, moderado riesgo, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Los valores los describe de acuerdo al grupo etario. Y vuelven a hacer hincapié en reconocer el paciente, sobre qué paciente estamos presentes, en un paciente que tiene una sepsis o un paciente que está con un cuadro de shock. Y dentro del shock, ¿en qué etapa del shock está? ¿Está compensado o ya está en una etapa de shock descompensado? Y las medidas que vamos a empezar, ¿sí? Esto es parte también del algoritmo que publica el archivo argentino, que dice que uno reconoce al niño y se plantea si este paciente está séptico o no, si yo lo voy a poder solucionar en mi centro de complejidad, si voy a necesitar derivar a algún centro de mayor complejidad, de pediatría, de emergencia, o algún centro que tenga terapia intensiva neonatal, en este caso. Y si yo asumo que este paciente está séptico y estoy en nuestros centros, empiezo con los pasos, los 6 pasos de sepsis, que dice oxigenoterapia, accesos vasculares, la toma de las muestras, el inicio de los antibióticos, considerar los fluidos y la interconsulta en caso de shock refractario. El segundo paso de este paquete de medidas habla de lo que es la reanimación. Y también plantea metas clínicas, y dentro de las metas clínicas que voy a tener ante un paciente con shock, las metas son normalizar la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales y periféricos, el relleno capilar, la temperatura y el sensorio. Mantener un flujo urinario, y lo que se ve es que si yo logro normalizar dentro de la primera hora estos parámetros y normalizo, voy a reducir la mortalidad del chico con sepsis en un 40%. Esto más o menos habla del paciente y de la mortalidad. Por ejemplo, un paciente que está en un estado de shock compensado tiene una mortalidad de un 7% y esta se eleva a un 30% en el paciente descompensado. Las guías NICE también hacen mucho hincapié en la derivación oportuna del paciente, y las dos guías estas hacen hincapié en el inicio precoz del tratamiento. Las metas hemodinámicas es normalizar la perfusión tisular y la presión de perfusión abdominal, mejorar el índice de shock, que ellos sugieren utilizar el índice de shock en las salas de emergencia, dejando la perfusión tisular y la presión de perfusión abdominal para las UCI. Y las metas de oxigenación, mantener una saturación de oxígeno de la vena cava superior al 70%. Y aquí muestra el algoritmo, que es más o menos, vuelve a repetir lo mismo. Reconocer al paciente que tiene una disminución del sensorio y evaluar la perfusión. Si yo reconozco a ese paciente, empiezo con, veo vía aérea, estabilizo vía aérea, evalúo a ese paciente si tiene vía aérea permeable, si ese paciente va a requerir intubación o no. Voy a empezar con la oxigenación, colocar máscaras de alto flujo, y si el paciente está con una insuficiencia respiratoria progresiva, severa, o con una insuficiencia cardiorrespiratoria, sugieren la intubación. Conseguir un acceso vascular seguro periférico, no demorarse, también ellos hacen mucho hincapié en no demorarse en el acceso vascular, y en todo caso recomiendan las guías del PALS recomiendan el acceso intraóseo. Después yo voy a evaluar, cuando consigo el acceso vascular, voy a empezar con la fluidoterapia, que ellos sugieren iniciar con la expansión de solución fisiológica a 20 mililitros kilos, hasta un máximo de 60. Lo ideal es, luego de cada expansión, nosotros tenemos que ir, sobre todo en los neonatos, ir evaluando si este neonato tiene hepatomegalia, si empieza con RALES, con signos de sobrecarga, ¿sí?
Esto sería siempre y cuando de un shock, porque también puede ser un shock cardiogénico, que en el shock cardiogénico el paciente por lo general va a estar en insuficiencia y va a tener ya. Entonces por ahí la expansión va a ser diferente. Sugieren que en los pacientes que tienen cardiopatías o que están con diagnóstico de anemia severa, hacer las expansiones de 5 a 10 mililitros kilos con un máximo de 60, y también a su vez evaluar lo que son las hipoglucemias, hipocalcemias, medio interno, ácido láctico, y lo más precoz posible empezar con los antibióticos. En caso de que yo he hecho las expansiones, la fluidoterapia, y el paciente no responde, voy a estar ante un paciente con un shock refractario, que las nuevas guías lo que sugieren es iniciar con inotrópicos, con epinefrina de 0,05 a 0,3, y la voy a ir titulando, ¿sí? En el caso del shock frío, como yo había hecho mención hace rato, que son sobre todo los pacientes con sepsis tardía, son esos pacientes que por ahí se han ido de alta y vuelven, tienen el shock frío, voy a empezar con epinefrina, y en el caso del paciente con shock caliente, que se recomienda la norepinefrina, la noradrenalina. Vuelve a hacer hincapié en valorar todo lo que es la vía aérea, evaluar si yo al inicio de mi protocolo de acción he empezado con máscara y veo que ese paciente progresa su dificultad respiratoria, su insuficiencia cardíaca, ahí también se evalúa si hace falta la intubación, ¿sí? Dado que también las drogas que se usan por ahí para la intubación pueden también afectar todo lo que es la parte hemodinámica del paciente. Solamente sugieren dopamina en caso de no tener, y si yo he empezado con los inotrópicos a los 60 minutos, sigo con un paciente en shock, con un paciente que he ido progresando, titulando la adrenalina y la noradrenalina, y veo que el paciente sigue con resistencia, voy a pensar en la hidrocortisona, ¿sí? Esto es durante el manejo de shock en la primera hora. La meta de mi objetivo es mantener la presión media y la presión venosa central normal, el índice de la saturación venosa de oxígeno mayor a 70 y el índice cardíaco más de 3, 3,5. Bueno, esto es diferentes planteos. Si yo estoy con el paciente que tiene una TEA normal, pero sigue en un shock, estoy con epinefrina, esto ya sería más que nada en el paso del paciente que va a ir a la UCI, ¿sí? Voy a plantearme agregar mirrinona, ¿sí? O si está con presión baja, shock frío, y está con epinefrina, puedo plantearme comenzar con noradrena para normalizar la presión arterial sistólica, o si estoy con un paciente que ya está hipotenso y estoy con el shock, voy a evaluar si está euvolémico, porque se supone que yo ya he hecho todas las expansiones, y voy a evaluar otras drogas como la vasopresina. La parte de la estabilización, los objetivos es, como había dicho hace rato, mejorar la perfusión. Esto, aparte de la estabilización, es más que nada a nivel de la UCIN, completar el monitoreo, ¿sí? El monitoreo invasivo de frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, ritmo diurético también es muy importante. Evaluar si ese paciente sigue en shock refractario, si hay un síndrome compartimental, si tiene un neumotórax. Volver a rechequear los niveles de glucosa, calcio, realizar coagulograma, ácido láctico. También te sugieren que después de dejarle un plan con un aporte de glucosa, porque estos pacientes están propensos a hacer hipoglucemia, a ajustar los fluidos y las drogas. Dentro del paquete de medidas habla de la referencia. Esto es, en teoría, ante una sospecha de un paciente con sepsis, se sugiere, si el paciente no responde o si no está el nivel de complejidad adecuado, hacer la referencia de la interconsulta o la derivación a mi centro de mayor complejidad.
y luego lo que ellos sugieren después de pasado el evento es pasar el control de los procesos, que quiere decir, yo implemento mis medidas para el paciente con shock. Después evalúo si ha habido adherencia a las medidas tomadas, he logrado las metas establecidas, he encontrado ciertas dificultades, cuáles han sido mis dificultades, y los efectos que han aparecido, y sobre todo lo importante de una de las evaluaciones es la adherencia al inicio de este paciente con shock séptico, de iniciar el tratamiento antibiótico dentro de la primera hora. Y nada más, chicos. No sé si... Ahí van a, si quieres, compartir. Seguimos. Bueno, seguimos, compartimos de vuelta el mío. A ver si se ve, avísenme si se ve, porque decían en el chat que no se veía, Belén. No, se ve perfecto. Al menos yo, capaz puede ser que alguien sea en particular su computadora, pero se ve perfecto. Bueno, siguiendo el razonamiento para ir adelantando, como bien uno de los diagnósticos diferenciales dejo esta última etapa del caso, porque bueno, el paciente claramente está en shock y tenemos que definir qué tipo de shock tiene el paciente. Por eso Fátima empezó con la sepsis neonatal, que sabemos que es un diagnóstico que preocupa mucho y que a veces el tratamiento del neonato es diferente al lactante y al pediátrico, por eso era importante todo lo que dijo Fátima y saber que existe el consenso nacional, digamos, ¿no? Bueno, yo lo que me pregunto en este paciente, ¿puede tener este paciente una metabolopatía? Digo, vamos a diagnósticos diferenciales, ¿no? Les recomiendo la clínica norteamericana del 2018 sobre metabolopatías, una linda revisión, vamos a hacerlo abreviado. Hasta el momento conocemos, fíjense, ya se conocen 750 errores congénitos del metabolismo. Algunos errores congénitos del metabolismo son tratables, por eso la urgencia de poder también sospecharlo, pensarlo, poder diagnosticarlo, porque cuanto más rápido podamos diagnosticarlo, obviamente disminuimos la muerte precoz y evitamos las secuelas neurológicas que muchas de estas tienen, obviamente, y va a tener una forma de presentación de un clínico grave, de un neonato gravemente enfermo. Los errores congénitos del metabolismo, individualmente, si uno los analiza, son raros, pero en el conjunto, fíjense lo que reportan ellos, representan el 10% de los cuadros agudos en el recién nacido, o sea que es un diagnóstico diferencial que cuando yo tengo este tipo de paciente en la guardia, lo voy a tener que tener en cuenta. Las enfermedades metabólicas pueden presentarse, fíjense, con los síntomas inespecíficos, como se presenta este caso clínico, y los mismos síntomas que refirió Fátima recién en la sepsis neonatal, con dificultad respiratoria, hipotonía, reflejo de succión deficiente, vómitos, letargo, convulsiones, patología neurológica, problemas, como ponen ellos, que pueden atribuirse fácilmente como diagnóstico diferencial a una sepsis o a un shock cardiogénico. Yo quería recordarles, por eso puse esto, que nuestra pesquisa neonatal, tenemos una ley nacional y una ley provincial, solamente contempla la fenilcetonuria, la galactosemia y el déficit de biotinidasa como enfermedades metabólicas. No tenemos aprobado el metabólico ampliado, como tiene Buenos Aires, Cava y algunas otras provincias, donde se incluyen muchas de estas patologías, como las aminosiduриas, o las acidemias orgánicas, o el déficit de carnitina, o de la cadena respiratoria, que sí van a, del déficit de cadena respiratoria no, que sí van a ser diagnósticos diferenciales y forma de presentación como es este paciente. Entonces, podemos decir que existen tres grandes grupos que tenemos que pensar de las metabolopatías a forma de razonamiento y poder orientarnos, que van a ser las llamadas por intoxicación, las de los trastornos de la energía y moléculas complejas. Las llamadas por intoxicación son errores metabólicos intermedios que van a llevar a una intoxicación aguda progresiva por acumulación de estos metabolitos tóxicos por déficits enzimáticos, que básicamente son alteraciones proteicos o de la cadena de los azúcares. Los trastornos de energía dentro de este grupo, las principales son las acidemias orgánicas, los errores del ciclo de la urea, la galactosemia, la fructosemia, la de trastorno de los neurotransmisores. Dentro de los trastornos de la energía,
¿Cuáles van a ser? Se deben a un déficit energético, ya sea por una falla en la producción o en su utilización, las del ciclo de Krebs. En ellas tenemos la glucogenosis tipo 1, las acidemias lácticas congénicas, alteraciones en las oxidaciones grasas de los ácidos grasos, defectos de la cadena respiratoria mitocondrial, que esta última no tiene tratamiento, pero bueno, tenemos que hacer el diagnóstico para muchas veces, lo que ellos dice la clínica norteamericana. El diagnóstico obviamente es tendiente a prevenir la muerte y el tratamiento lo más rápido posible para el neonato, pero muchas veces es para el consejo genético también de esa familia, ¿no? Las moléculas complejas, alteraciones en la síntesis o catabolismo de las moléculas complejas. En este grupo encontramos las alteraciones del colesterol, las enfermedades lisosomales y las enfermedades peroxisomales. Bueno, esto es a grosso modo, digamos, los tres tipos, para poder más o menos orientarnos en qué lugar podemos pararnos o cuáles son los diagnósticos diferenciales. Ahora bien, ¿por qué es importante tener en cuenta el pensamiento en la metabolopatía? Porque la tengo que sospechar en cualquier paciente que se ingrese en un servicio de urgencia con compromiso neurológico, hepático y cardiológico. Muchas de ellas, acuérdense, la enfermedad de Pompe, la de las beta, la de los ácidos grasos y la beta oxidación, ustedes lo vieron en la clase de cardiopatía, pueden presentarse con miocardiopatías también, con trastornos en la conducción. Entonces nos pueden confundir, pero sin embargo estamos frente a una causa primaria que es la metabolopatía. La enfermedad de Pompe también. Una vez que podemos sospecharlo, es importantísimo, como lo decía Fátima, más allá de la actuación y que estamos frente a un paciente de shock, que alguien que no esté actuando rápidamente con el paciente pueda hacer una adecuada uso de la herramienta de la importancia de la historia clínica, lo que incluye el interrogatorio y los antecedentes, porque muchas veces podemos, cuando vamos a hablar con la familia, puede haber tenido el antecedente de un hermano que falleció por muerte súbita, haber tenido hidrops en diagnóstico, digamos, del embarazo. Muchos tenemos familias de hermanitos que ya tienen el diagnóstico previamente, entonces digo, es muy importante la historia clínica para poder también llegar al diagnóstico. Y por supuesto, las herramientas bioquímicas. Dentro de las herramientas bioquímicas, fíjense que el laboratorio básico que se considera para poder por lo menos llegar a sospechar la metabolopatía, es común a lo que hemos visto prácticamente de lo que es una sepsis y de lo que es un shock cardiogénico. Obviamente que, como lo dijo bien Fátima, va a depender del lugar donde yo me encuentre asistiendo a ese paciente, ¿no? Esto obviamente voy a tener más disponibilidad en un servicio de alta complejidad y seguramente muchos menos acceso a toda la lista completa si estoy en niveles nivel 1 nivel 2, digamos, ¿no? Pero bueno, fíjense que lo principal, ustedes ya lo saben como pediatra, que es un tema que han leído, que el estado ácido base, el ácido láctico, poder hacer un anión GAP con sodio, cloro, potasio, tener una glucemia y un hemograma, por ahí limitamos el amonio, la cetonuria, las enzimas hepáticas o musculares, que por ahí lo tenemos en acceso en la alta complejidad, pero fíjense, si uno saca el anión GAP de este paciente, que les ponemos como caso clínico, es totalmente patológico, ¿no? Entonces, muchas veces lo único que tienen estos pacientes es una lactacidemia importante, entonces digo, bueno, nos tiene que servir esto frente a cuando tenemos la limitación del tiempo para poder actuar, poder razonar estos laboratorios y poder ir haciendo el balance hacia qué tipo de shock nos vamos inclinando. Bueno, la terapia, obviamente que la terapia de este paciente es el de shock, el que dijo Fátima, pero si uno está pensando en error del metabolismo, estas son las consideraciones básicamente que hay que tener en cuenta, es decir, obviamente evitar el catabolismo, disminuir la temperatura, evitar los ayunos, es decir, estos son chicos que sí van a necesitar después de la reposición del fluido, altos flujos de glucosa. Obviamente que lo primero que prima en este paciente que hemos presentado es el soporte ventilatorio y circulatorio, no voy a ser reiterativa, que lo explicó muy bien Fátima recién, el soporte de oxígeno, calor alto flujo, ir escalando. Este paciente tiene un gas con una acidosis severa, que va a necesitar bajarle el gasto metabólico independientemente de qué tipo de shock esté cursando, y vamos a tener que intubar a este paciente por el gas con lo que lo recibimos.
la terapia de hidratación y corrección de electrolitos, reponer y, digamos, corregir todas las hipos, y sobre todo la hipoglucemia, la hipocalcemia, todo lo que sabemos que mejora su gasto cardíaco, el tratamiento de la sepsis concomitante. Esto es muy interesante porque cuando uno lee estas metabolopatías, hay un grupo, como por ejemplo la galactosemia, y algunas más, que pueden debutar con una sepsis a gran negativo, es decir, el paciente tener concomitantemente una sepsis. Entonces, fíjense que yo seguramente voy a tratar el shock séptico, lo voy a medicar, y que seguramente este va a ser un diagnóstico diferencial, que cuando podamos sentarnos a pensar un poquito el paciente, pasado la estabilización del shock, podamos ver que el chico tiene concomitantemente dos cosas. El tratamiento inicial, ya digamos una vez en la terapia, pasado el paciente, o derivado al centro que, como decía Fátima, de contrarreferencia. Nosotros trabajamos en un sistema de regionalización que vamos escalando complejidades. Por lo menos estos pacientes tienen que tener una vía con flujo de glucosa, no menos de 6 a 8 miligramos kilo minuto, y se suspende la alimentación. Lo que recomiendan las guías estas son en estos chicos 48 horas, después se empieza con un aporte progresivo de proteínas, dependiendo el tipo de metabolopatía que tenga, y obviamente que si tiene un amonio importante, ya dentro de la terapia neonatal tenemos que empezar con el tratamiento de remoción de amonio, que bueno, para eso nos tenemos que plantear el requerimiento de diálisis y las drogas como el benzoato, en el caso que no tengamos posibilidad de diálisis. Y las otras drogas como aportarle carnitina para los déficits de carnitina y arginina. Nosotros en el hospital tenemos un paquete de drogas de urgencias para metabolopatía que básicamente está en todas las guías frente a la sospecha. Yo lo que quería comentarles, decirles que con Flavia publicamos, y está en Archivo Argentino de Pediatría, en el 2020, un caso clínico de una enfermedad de jarabe de arce, que al no poder tener disponibilidad de derivar el paciente a Buenos Aires, que no teníamos cama, no tener disponibilidad de hemofiltración, tuvimos que hacer, y de hemodiálisis, tuvimos que hacer diálisis peritoneal. Este caso está publicado, hay algunas también artículos publicados, si bien obviamente la efectividad de la diálisis peritoneal frente a la remoción de estos metabolitos tiene menos poder que la hemofiltración, es un tratamiento en el cual podemos pensar, si no disponemos de lo otro, como tratamiento en la urgencia, y de hecho el paciente nuestro sobrevivió, y está siendo tratado después en el Garrahan, digamos, ¿no? Así que digo, si lo quieren chequear y ver, es un ejemplo publicado por nuestro hospital y nuestro servicio de NEM. Bueno, como yo rápidamente, como para pensar la metábolo, y quería decir algunas palabritas, como el tercer diagnóstico diferencial de este paciente, es preguntarme, ¿es una insuficiencia cardíaca? ¿Está en shock cardiogénico? Fíjense, yo voy a repetir parte de las diapositivas que les dieron en las clases de shock cardiogénico, porque me parecía bueno hacer un repaso, porque es uno de los diagnósticos diferenciales. En esa clase se les decía que es 10 veces mayor en los niños de 0 a 1 año el shock cardiogénico, que el 5 al 20% de los pacientes con cardiopatías congénitas puede presentar insuficiencia cardíaca. Fíjense en los síntomas, es lo mismo que venimos viendo de inespecificidad frente a los otros diagnósticos: taquicardia, palidez, paciente en shock, relleno capilar más de 2 segundos, taquimnea, oliguria, hepatomegalia, trastorno del sensorio, excitación, depresión, cianosis, trastornos de la piel moteada, obviamente por la perfusión. Dentro de las etiologías más frecuentes están las cardiopatías congénitas en el neonato, las arritmias, obviamente si es un paciente neonatal operado postquirúrgico, y las miocardiopatías. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? El error congénito de metabolismo y el shock séptico que acabamos de ver. Esto es importante, ustedes si bien se los dieron, es importante recalcar de acuerdo al lugar donde uno esté atendiendo a este paciente, que ya se plantean en las guías internacionales, incluso lo sugieren las guías de shock,
el Up to Date, digamos, es donde los médicos en las salas de emergencia o de la atención primaria deben considerar la iniciación a veces de prostaglandinas en recién nacidos con sospecha de sepsis, taquipnea aislada, hasta que se descarte la coartación de aorta o las cardiopatías congénitas, ¿no? Digamos, si yo voy haciendo el algoritmo y veo que es un shock cardiogénico y todavía no puedo hacer diagnóstico porque no tengo rápidamente la disponibilidad del ecocardio, me debo considerar o debo consultar, como decía Fátima, mi centro de referencia, si no es conveniente en ese paciente ponerle las prostaglandinas. Bueno, yo a modo de repaso, el shock cardiogénico, ustedes saben, la pregunta es ¿cómo podríamos de forma rápida identificar qué tipo de shock tenemos? Es la pregunta obviamente que todos en la emergencia nos queremos responder rápidamente. El algoritmo muestra claramente que tenemos 1 hora de oro y minutos para poder sacar a este paciente y va a disminuir su mortalidad. En la clase de cardiología ustedes vieron el manejo inicial del shock en children, que es el Up to Date del 2022, que yo no lo quise repetir porque lo tienen, pero tienen el algoritmo de que van viendo si es hipovolémico, si es séptico y si llegamos al cardiogénico. En el caso del cardiogénico, ¿cuáles son las patologías que voy a tener que pensar en el paciente neonatal? Son las obstrucciones del tracto del ventrículo izquierdo, la coartación, la interrupción del arco aórtico, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la estenosis aórtica crítica y las arritmias como la taquisupra, que ustedes han visto varias en el periodo neonatal. Obviamente todas, como veíamos recién, cardiopatías dependientes del ductus, y que justamente debutan entre los 10 y los 15 días cuando se cierra el ductus y el paciente entra en un shock cardiogénico con una insuficiencia cardíaca grave, y que la prostaglandina va a ser la salvación del niño, o por lo menos va a ayudar a la estabilización, aparte de todos los pasos de estabilización del shock, para poder salvarle la vida. Obviamente, no soy reiterativa, es la estabilización y el soporte es lo principal, mientras voy pidiendo los laboratorios, voy medicando, voy cultivando, es el ABCDE, que ustedes vienen y lo tienen muy bien protocolizado en los servicios de emergencia, la vía aérea, la respiración, la circulación, evaluar el déficit neurológico, explorar, es decir, son minutos en los cuales tenemos que actuar rápidamente. Acordémonos que lo que tenemos que tratar es de oxigenar bien al paciente, que hacerle el soporte respiratorio, como dijo Fátima, dependerá del examen clínico con el que evaluemos al paciente y la gravedad del estado ácido-base que presente el paciente. Este paciente tenía una cardiomegalia importante, es decir, ya nos estaba dando signo de que si no era una cardiopatía, estaba en un shock cardiogénico con una grave disfunción. Y yo lo único que quiero volver a repasar en esto es que como lo dijo muy bien Fátima, nosotros los neonatólogos tenemos mucha prudencia por las características diferenciales de lo que es el miocardio del recién nacido y del neonato. Ojo con la sobrecarga, ¿no? Hay que sacarlo del shock, estamos de acuerdo, hay que hacer una terapia de fluido, pero está muy bien en los algoritmos neonatales evalúe que no estemos frente a una insuficiencia cardíaca y tengamos que iniciar los inotrópicos y no seguir expandiendo. Es la única reflexión que me gustaría dejarles, y que en un paciente con empeoramiento, con sobrecarga, más cardiomegalia, si uno estuviera en una alta complejidad, el ecocardio debería ser urgente, o por lo menos llamar al servicio de neo. Hoy en día, no sé si ustedes han leído, hay muchísimas publicaciones, y por suerte la mayoría de los servicios de emergencias y las terapias intensivas neonatales, los neonatólogos, los terapistas y los emergentólogos se están formando en poder hacer ecocardio funcional, y podemos a veces nosotros mismos, antes de que llegue el cardiólogo, poder no hacer un diagnóstico de la cardiopatía, pero por lo menos saber que ese paciente necesita inotrópicos. Muchas gracias, y yo les quería contar que este paciente lo dejamos para el final, porque nos parecía hablar de los otros diagnósticos diferenciales, pero finalmente lo que tuvo era una cardiopatía congénita. Si ustedes, a ver si puedo volver antes, me gustaría, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, o vio que yo lo dejé acá y les dije piensen y vean. Este chico tenía un test de Kemper en lo que podríamos decir dudoso, porque tenía 3 puntos de diferencia, no se repitió, no se hizo ecocardio, y lo que tenían nuestros pacientes, desgraciadamente, era una coartación de aorta, que hoy ya sabemos, ustedes tienen la guía de nación del test de Kemper y el algoritmo,
de que frente a uno dudoso hay que volver a tomarlo, volver a repetirlo, si sigue siendo patológico hay que hacer la interconsulta o hacer el ecocardio. Y bueno, esto nos pasó y es importante trabajar en equipo, el equipo interdisciplinario, que todos necesitamos de todos, digamos, y bueno, esperemos que hemos aprendido, lamentablemente, con este paciente, que hay que estar muy atentos a todos los parámetros y los coadyuvantes que nos ayudan, pero también tenemos que conocer los algoritmos y saber cómo actuar en cada caso. No sé, Belén, si querés, si hay alguna pregunta. Sí, tenemos unos, creo que 7 minutos, pero hay algunas preguntas que yo fui recolectando. Y es verdad, creo que uno de los grandes temores es esto que vos decís, Ivy, de los fluidos, ¿no es cierto?, de los fluidos en la reanimación de un neonato. Entonces vuelven a preguntar porque les da la duda de, bueno, paso los 20, paso 10, ¿cuánto paso? Siempre está ese temor con el neonato. Quizás que en los pacientes más grandes nadie duda en pasarle los 20 mililitros por kilo, sobre todo si no tenemos el antecedente de una cardiopatía, pero en el neonato uno siempre es mucho más respetuoso. Entonces se ve que a algunos les hizo ruido esto del 20 mililitros y vuelven a consultar. ¿Está bien 10, está 20 o qué piensan ustedes de su experiencia? Bueno, nosotros en nuestra experiencia, en realidad los 20, pero siempre evaluar lo que es, si hay signos de sobrecarga, ¿no? Es muy importante eso, ¿sí? Por ahí nosotros en NEO somos muy precavidos en el tema también de la velocidad de infusión, ¿sí? Nosotros por ahí lo hacemos, lo que se recomienda por ahí es entre 20 minutos a media hora. Sí, eso es como que nosotros en NEO esa es nuestra experiencia. No sé, Ivana, si vos quieres agregar algo. Bien. Después otra de las preguntas, bueno, seguramente también acerca, porque da mucho temor, ¿no?, el recién nacido, por eso yo creo que salen estas consultas, acerca de la intraósea. Que bueno, que muchos prefieren quizás intentar muchas veces una vía periférica normal, habitual, un acceso venoso habitual, antes de irse a una intraósea, que creo que incluso a mí misma me daría un poco de recelo tener que colocar una intraósea, más si, yo porque las tengo a ustedes y levanto el tubo y los tengo, pero me imagino me pongo en el lugar en alguno de los chicos de varios kilómetros, y bueno, poner una intraósea, no sé, ¿han recibido pacientes con intraósea? Yo la verdad que no tengo el recuerdo como para responder esta pregunta. Uno solo que bajamos y que no le pudo poner ni siquiera neo y terminó haciendo una intraósea en la guardia, de lo que yo recuerdo en mi experiencia. Yo creo que va a estar en relación, Belén, a la urgencia que tengamos de salvar la vida o no al paciente, ¿no? Obviamente que son los temores, y justamente como yo lo dije en la charla, o sea, el neonato es un grupo etario obviamente que da miedo, y está bien, digamos, tener el recaudo, porque es un paciente muy frágil y con un grupo que tiene una alta mortalidad, si nosotros no actuamos rápidamente, o no pensamos, o tenemos claro el pensamiento en el actuar, ¿no? Entonces digo, las dudas que tienen son las dudas que, como vos decís, la tiene siempre todos los equipos pediátricos, independientemente del lugar, esté en la alta complejidad, en la mediana o baja complejidad. Yo creo que es importante lo que decía Fátima, es importante tener la disponibilidad de algoritmos y consensos, por eso es importante actualizarnos, yo creo, y lo que mostró Fátima de los consensos, porque obviamente cuando hay consensos, son estudios que se ha visto con mucha casuística de neonatos y que han dado resultado. Entonces digo, la gente que estudia esto, la que propone esto, es porque se ha visto que con esto podemos salvarle la vida al paciente. Entonces yo digo, el tema es el tiempo, vuelvo a referir. Si nosotros intentamos 3, 4, 5, 6 veces esto en el interior, y seguramente si está en juego la vida del paciente, voy a tener que intentar la vía intraósea. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Es la simulación. Vamos hacia tener que practicar mucho más las prácticas menos frecuentes, para que el día que me toque, bueno, tendré que hacerlo, porque está en juego la vida del paciente. Yo les quería, por eso hice la introducción, porque digo, no va a ser muchos de estos pacientes.
El problema es si me toca el paciente, digamos, ¿no? La casuística dice que no va a ser mucho de estos pacientes que les va a tocar a ustedes, pero bueno, cuando me toca tengo que estar preparado. La mejor forma que se está viendo es con las simulaciones y practicar lo que no hago tan frecuente para poder estar preparado, digamos, ¿no? Chicas, y otra consulta que preguntan es acerca de si en el contexto de cualquiera de estas tres presentaciones o patologías o condiciones en las que se acerca el recién nacido presenta una convulsión, ¿cuál sería el mejor anticonvulsivante para pasar en un neonato? Fátima, ¿querés decir vos? Nosotros lo que es convulsiones empezamos con el fenobarbital. Nosotros la dosis, hacemos una dosis de carga de fenobarbital, que es lo que recomiendan en realidad. Nosotros es fenobarbital a 20 miligramos kilo. Sí, está el consenso neurológico, que es del 2018-19, donde se ha visto que el fenobarbital tiene, digamos, una sensibilidad y especificidad y va a actuar en más del 90% de los casos de las causas de convulsiones neonatales. Claro. Ahora, si después el chico tiene una metabolopatía o es por hiperamonemia y va a ser por otra causa, obviamente no va a responder, y ahí tendremos que ver de seguir el algoritmo o llegar al diagnóstico del paciente y tratar la causa primaria, digamos, ¿no? Después acá Rosita pregunta, supongo que quiere decir si hay algo del estado ácido base que nos hace alusión a una metabolopatía o algo que podamos prestar atención desde el estado ácido base. No, lo que te orienta es el anión GAP, digamos, que lo tenés acá con el bicarbonato. Algunos suman el potasio no, pero tener el cloro para poder sacarlo. Y si un anión GAP por arriba del 14, 16, y si con la terapia, digamos, como dicen los algoritmos que lo presentó Fátima, no va mejorando el estado ácido-base y sigue con una acidosis metabólica severa o con lactacidemia severa, tengo que sospechar en la metabolopatía. Bien. Y la última pregunta que yo me anoté es si podíamos repasar o si podían mencionar alguna dosis rápida o alguna mnemotecnia para recordar el uso de las prostaglandinas, sobre todo cuando están lejos y tienen que enviar al paciente y tiene que llegar hasta acá. No sé cuál le recomendamos, porque en realidad la preparación se puede preparar una ampolla en 100 o una ampolla en 500 mililitros. El tema que más allá de cómo la diluyamos, digamos, la dosis, uno empieza con la máxima dosis, si quieren, no quiere, porque lo que hay que tener en cuenta que si yo pongo la prostaglandina, el chico puede, si sigo escalando dosis, va a tener apneas, puede también producir hipoglucemia y va a necesitar soporte. Estamos frente a un paciente que ya está grave, que seguramente está intubado, entonces la dosis es de 0,1 miligramos kilo, digamos, ¿no? De prostaglandina, y nosotros podemos mandar al interior si quieren la dilución que tenemos nosotros, pero bueno, hay que saber que vos vas a tener que calcular las gamas, digamos, y el porcentaje de mililitros de la dilución que te dé la dividís por 24, y ese va a ser el goteo, digamos. No es tan fácil como lo que hacen ustedes los pediatras, que es el 1:1, digamos, ¿no? Nosotros usamos el 100 en los chiquitos más chiquitos, con menos volumen, obviamente, pero bueno, si están en el interior, lo pueden poner 1 en 500 para tener más volumen, digamos, porque son vías que no se les van a tapar, digamos. En general son chicos grandes de término y pesos más altos, digamos. No sé, Fati, si vos querés aportar algo. Sí, en realidad sí, nosotros como en la NEO tenemos un poco más estandarizado por el tema del volumen, pero en pediatría por ahí hacemos la dilución de 1 en 500 porque como dice Iván, son chicos más grandes y no necesitan tanta restricción de líquidos en su momento, ¿sí? Bueno, chicas, después hay algunos comentarios. Cristian, bueno, acá se menciona la bibliografía, yo aún aguardo a algunos de los especialistas que lo envíen, pero prometo que en caso de que no fuera, agregarla yo. Después, bueno, Roxana pone los cuerpos cetónicos en orina sospechoso en neo. Sí, es una de las cosas, sí, yo lo cité, lo que pasa es que va a depender del nivel de complejidad. Por ejemplo, nosotros no tenemos tiras reactivas, hay veces que las tenemos y hay veces que no, entonces si estás en una alta complejidad, es algo que rápidamente lo puedes hacer. Lo que pasa es que si está en un paciente en shock, no va a orinar,
Entonces, depende el estado crítico, ¿no? Si el chico está con choques, si orina, se le puede hacer, sí. Y es orientativo, sí. Claro. Bueno, creo que preguntas no hay más, no me han llegado otras, y creo que he leído todas las que están acá en los comentarios. Así que bueno, ya cumpliendo, en realidad pasaditas unos minutos, pero en realidad excelente, porque hicimos un súper repaso de la neonatología en la emergencia, así que más no podemos pedir. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo el estar presentes, el compromiso y el tiempo que usaron propio para poder estar presentes hoy y compartirnos esta presentación. Sí, ahí Belén, te agradezco. Ahí estaba viendo en el chat que hay uno que dice que el PALS y las recomendaciones dicen 10 mililitros. Es cierto, lo nombró Fati, digamos, ¿no? Si uno quiere ser más prudente, puede ir con expansiones de 10 mililitros por kilo e ir valorando la respuesta, digamos, ¿no? El aumento de la TA, si aparece diuresis, si mejora el estado ácido-base, y vamos escalando. Es cierto, y lo dice la bibliografía, si ven repasan las guías NICE y las guías que nombró Fátima, en neo, como que el volumen podría ir de 10 en 10, así que eso no está mal si lo hacen así. Lo que sí, obviamente, yo no me puedo tomar 3 horas en corregir un shock, ¿no? Obviamente tengo que ir valorando los tiempos y valorando que la terapia de fluido no, el paciente no tenga el shock cardiogénico que yo lo empeore, digamos. Por eso las guías son muy claras. El paciente va empeorando, se deteriora cardiológicamente o con hipotensión, es que necesito inotrópicos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Belén. Bueno, chicas, por la muchísimas invitación. gracias a las dos. Gracias, Fati. Gracias, Ivana. Muchas gracias. Gracias, chicas. Chao, chao.